corazón de la Ciudad de México, la risa de Germán Valdez Tintán aún resuena. Su legado es un faro, pero también una sombra. Sus hijos, ahora adultos, caminan por las calles que una vez iluminaron sus risas. Sin embargo, detrás de cada sonrisa hay un peso que los aplasta. ¿Cómo se mide el éxito cuando tu padre es una leyenda? La vida de cada uno de ellos está marcada por la presión. La gente espera que sean como él, que hagan reír como él. Pero, ¿qué pasa cuando la risa se convierte en un eco distante? La primera vez que uno de ellos se enfrenta a su reflejo, siente que no hay nada que ver. Solo un vacío. La imagen de su padre, siempre brillante, lo persigue. La pregunta se clava: ¿soy suficiente? En una noche oscura, uno de los hijos, Alejandro, se encuentra en un bar. Las luces parpadean y el ruido de las risas ajenas lo envuelve. Se siente como un impostor. La gente lo reconoce, pero no lo ve. Solo ven al hijo de Tintán. La presión lo consume. En un momento de desesperación, se pregunta si debería renunciar a su propio sueño. ¿Es mejor vivir a la sombra de su padre o arriesgarse a ser olvidado? Mientras tanto, su hermana, Valeria, lucha con su propia batalla. Ella ha decidido seguir una carrera en el cine, pero cada audición es un recordatorio de su legado. En su mente, la voz de su padre resuena: hazlo por la risa, no por la fama. Pero, ¿cómo se puede encontrar la risa cuando el miedo al fracaso es tan abrumador? La duda la atormenta. ¿Está traicionando su memoria al intentar ser diferente? La noche avanza y las emociones se intensifican. Alejandro y Valeria se encuentran en un punto de quiebre. La presión de ser hijos de una leyenda se convierte en una lucha interna. La pregunta que los atormenta es clara: ¿qué precio estamos dispuestos a pagar por ser nosotros mismos? En ese instante, un desconocido se acerca a ellos. Su mirada es intensa, como si conociera sus secretos más oscuros. ¿Por qué no se atreven a ser quienes realmente son? La pregunta queda flotando en el aire, desafiándolos a enfrentar sus miedos. ¿Podrán liberarse de la sombra de su padre, o quedarán atrapados para siempre en su legado? La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas del viejo estudio, donde Germán Francisco se encontraba solo. Miraba el retrato de su padre, Tintán, colgado en la pared. La sonrisa del ícono del cine mexicano parecía burlarse de él. Germán, un abogado exitoso, había seguido un camino seguro, pero su corazón anhelaba el arte. La culpa lo consumía. ¿Por qué no había elegido la vida de su padre? ¿Por qué había abandonado su legado? Mientras tanto, en California, Luis Javier, Olga y Genaro se reunían en la sala de estar. La tensión era palpable. Cada uno llevaba su propia carga emocional. Luis Javier, el mayor, sentía que debía ser el pilar de la familia, pero su propia vida estaba hecha trizas. Olga, atrapada entre el deseo de ser aceptada y la necesidad de ser auténtica, luchaba con su identidad. Genaro, el más joven, se sentía invisible, como si su voz no importara. La familia disfuncional se desmoronaba, y el legado de Tintán parecía un peso insoportable. Carlos y Rosalía, los más pequeños, eran conscientes de la responsabilidad que llevaban sobre sus hombros. La presión de preservar el legado familiar era abrumadora. Cada día se preguntaban si estaban a la altura. ¿Podrían realmente mantener viva la esencia de Tintán? La duda se convertía en un monstruo que devoraba su paz mental. La risa de su padre resonaba en sus recuerdos, pero la realidad era cruel. La ambición de cada uno los alejaba más. La noche caía, y la familia se encontraba en un punto de quiebre. Germán Francisco decidió que era hora de enfrentar sus demonios. Se dirigió a California, decidido a unir a su familia. Pero, ¿podría realmente reconciliar sus diferencias? La pregunta lo atormentaba. La lucha interna entre el deber y el deseo lo mantenía despierto. Al llegar, se encontró con miradas frías y resentimientos acumulados. La cena se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada palabra era un disparo, cada silencio, una herida.
La familia estaba fragmentada, y el legado de Tintan pendía de un hilo. ¿Podrían encontrar la manera de sanar? La respuesta parecía tan lejana como el horizonte. La noche se llenó de incertidumbre, y el eco de la risa de Tintan se desvanecía lentamente. La lucha por el legado había comenzado, pero el costo emocional sería alto. ¿Estaban dispuestos a pagarlo? La sala estaba en silencio. Las sombras danzaban en las paredes, reflejando la tensión que se respiraba. Rosalía miraba el retrato de su padre, Herman Valde Tintan, colgado en la pared. Su mirada se perdía en los ojos del hombre que había sido su héroe y su prisión. La fundación que llevaba su nombre era un monumento a su legado, pero también un recordatorio constante de la carga que llevaba sobre sus hombros. ¿Qué pasaría si no quiero ser como él?, pensó. La pregunta la atormentaba. La presión de cumplir con las expectativas era abrumadora. Sus hermanos, cada uno con sus propias luchas, parecían encontrar consuelo en seguir el camino trazado por su padre. Pero para Rosalía, ese camino se sentía como una trampa. La fundación había comenzado como un sueño compartido, un deseo de honrar a su padre. Pero ahora se convertía en un campo de batalla interno. ¿Era posible honrar su memoria sin perderse a sí misma? La idea de traicionar su legado la llenaba de miedo. Sin embargo, la idea de vivir una vida que no era la suya la aterraba aún más. Mientras sus hermanos discutían sobre los próximos pasos de la fundación, Rosalía se sentía cada vez más aislada. Las palabras de sus hermanos resonaban en su mente. Debemos hacer esto por papá. Pero, ¿y si lo que realmente necesitaba era hacer algo por ella misma? La lucha entre el deber y el deseo la consumía. Un día, en un momento de vulnerabilidad, se atrevió a compartir su sentimiento. Siento que mi vida está definida por la imagen de papá, confesó. Las miradas de sus hermanos se tornaron serias. La sala se llenó de un silencio pesado. Nadie sabía cómo responder. La verdad era que todos sentían la misma presión, pero nadie se atrevía a hablar de ello. La carga de mantener viva la memoria de Tintan se volvía cada vez más pesada. Rosalía se preguntaba si el amor que sentía por su padre era suficiente para justificar su sacrificio. ¿Era posible ser fiel a su legado sin sacrificar su propia identidad? La lucha interna se intensificaba. La fundación, que había sido un símbolo de unidad, ahora se convertía en un símbolo de división. El dilema moral se cernía sobre ellos como una nube oscura. La decisión que debían tomar no solo afectaría a su futuro, sino también el legado de su padre. ¿Seguirían el camino que él había trazado, o se atreverían a forjar el suyo propio? La respuesta no era sencilla, y el tiempo se agotaba. El aire en la sala era denso. Los hijos de Tintan se reunieron alrededor de la mesa, el antiguo diario abierto frente a ellos. Las páginas amarillentas parecían susurrar secretos olvidados. Cada palabra escrita por su padre era un eco de sus propios miedos. ¿Quién era realmente Tintan? La imagen del hombre carismático y divertido se desvanecía, dejando al descubierto a un ser humano lleno de dudas. El primer hijo, con la mirada fija en el diario, sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué nunca nos habló de esto?, pensó. Las palabras de Tintan revelaban su lucha interna. Hablaba de la soledad que sentía a pesar de estar rodeado de gente. ¿Era posible que el hombre que todos admiraban también se sintiera perdido? La pregunta lo atormentaba. La hija, por su parte, se sintió traicionada. Había idealizado a su padre, construyendo un pedestal en el que lo había colocado. Ahora, ¿qué significa ser parte de su legado?, se preguntó. La revelación de que Tintan había luchado con su identidad la golpeó como un rayo. ¿Acaso su propia lucha por ser aceptada era un reflejo de la de él? La conexión entre padre e hija se tornaba más compleja. El segundo hijo, el más rebelde, se sintió abrumado. Había pasado años tratando de distanciarse de la figura paterna. Pero ahora, al leer sobre los deseos ocultos de Tintan, se dio cuenta de que su propia rebeldía era un grito por reconocimiento. ¿Estoy repitiendo su historia?, se cuestionó. La idea de que su padre también había sido un hombre en conflicto lo llevó a una crisis personal.
Era posible que su lucha fuera parte de un legado que nunca quiso aceptar. Mientras cada uno de ellos lidiaba con sus propios demonios, el ambiente se tornó tenso. La verdad sobre su padre se convertía en un espejo que reflejaba sus propias inseguridades. La fundación, que creían que era solo un homenaje, se transformaba en un campo de batalla emocional. La revelación de que Tintan había sido un hombre dividido entre su imagen pública y su verdadero yo los obligaba a confrontar sus propias identidades. El silencio se hizo pesado. Cada uno sabía que, al cerrar el diario, no solo estarían cerrando un capítulo de su padre, sino también uno de sus propios miedos. La lucha por entender quiénes eran en relación a Tintan apenas comenzaba. La sala estaba llena de recuerdos. Fotografías de Tintan adornaban las paredes, cada una capturando un momento de su vida. Sus hijos, sentados en círculo, sentían el peso de su legado. La fundación había sido su vida, pero ahora, ¿qué significaba realmente para ellos? El silencio era abrumador. Cada uno luchaba con sus pensamientos. ¿Debían seguir el camino que su padre había trazado? ¿O era hora de forjar el suyo propio? La pregunta resonaba en sus mentes como un eco inquietante. La figura de Tintan, un ícono, un héroe, pero también un hombre con defectos. ¿Podían honrarlo sin perderse a sí mismos en el proceso? Las lágrimas comenzaron a brotar. Recordaban sus risas, sus consejos, pero también sus errores. La presión de ser los hijos de un gigante era inmensa. Uno de ellos rompió el silencio. ¿Qué pasará si no estamos a la altura? La inseguridad flotaba en el aire. La sombra de Tintan parecía alargarse, envolviéndolos en una mezcla de admiración y miedo. La conversación se tornó intensa. Cada uno compartía sus miedos y deseos. «No quiero ser solo una copia de él», dijo otro, con la voz temblorosa. «Quiero ser yo mismo». La lucha interna era palpable. ¿Cómo podían reconciliar su pasado con el futuro que deseaban? La historia de su padre era rica, pero la suya aún estaba por escribirse. Entre risas y lágrimas, comenzaron a encontrar un nuevo propósito. Decidieron que honrar a Tintan no significaba seguir sus pasos al pie de la letra. Era reconocer sus imperfecciones, sus luchas. Era entender que, aunque él había sido un ícono, también había sido un ser humano. Si él pudo fallar y levantarse, ¿por qué no nosotros?, se preguntó uno de ellos. La decisión no sería fácil, pero juntos se dieron cuenta de que podían construir algo nuevo. La fundación podría evolucionar, reflejando sus propias visiones y sueños. La historia de Tintan continuaría, pero ahora sus hijos tenían la oportunidad de escribir su propio capítulo. La pregunta persistía. ¿Podrían realmente reconciliar su pasado con su futuro? La respuesta estaba en sus manos. La travesía apenas comenzaba.